Libro de Martín Soria sobre cómo educar a un adolescente. Lo primero a conocer es el significado de adolescente. ¿Qué es adolescente? Aquel que carece de adultez. ¿Y qué es ser adulto? Aquel humano realizado en su naturaleza humana. Eso es adulto. Aquel humano realizado en su naturaleza humana. Acorde con este significado, habría que explicar cómo se realiza el adulto y de eso trata este ensayo. Cada uno puede dar el significado que prefiera de lo que considera ser adulto. A mí en particular me convence el que les voy a ofrecer a continuación, pero claro, cada maestrillo seguirá por su librillo. He tratado con numerosos adolescentes a lo largo de mi experiencia docente y analizando sus hábitos de comportamiento he llegado a descubrir ciertos aspectos interesantes de analizar. La adolescencia se inicia previo a la pubertad, cuando el niño se preocupa seriamente de encontrar las respuestas fundamentales a su existencia, cuando se pregunta ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? Adolecer no creo que tenga una relación directa con cierto periodo de edad. Creo que existen ancianos que adolecen del conocimiento que los realiza adultos, a pesar de ser ancianos. Aun siendo viejos, siguen siendo adolescentes, en el sentido de carecer de la transformación de la adolescencia a la adultez o de ser adolescente a ser adulto. Al no saberlo, no se cumplieron en ello y por lo tanto no son adultos, a pesar de ser ancianos. El qué soy solo se puede resolver conociendo y comprendiendo el por qué se está aquí y para qué se está aquí. Sabemos que todo acto se debe a la razón que justifica su existir, y el niño es un acto, un ser notoriamente interesado en descubrir su identidad. ¿Existen opiniones sobre cuál es la identidad del ser persona? Sí, múltiples y variadas, tan variadas que resulta difícil creer que exista un significado fijo de lo que es ser humano. Acorde con la frase de que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, debería existir una razón, la que satisface la necesidad originaria del acto, en este caso, el ser humano. Que existe, estoy seguro de que existe una razón que justifica la existencia del ser humano, pero si se conoce, creo que no. Creo que no se conoce esa razón. Al menos yo no la he escuchado y por eso he dedicado mi vida a investigar cuál es el significado del ser humano. Analizando los insultos, que son formas indirectas de exigir la normalización de las personas, del ser, podemos llegar a comprender algunos aspectos de la naturaleza humana, como por ejemplo la incondicionalidad que se deriva del insulto egoísta, solo piensas en ti, eres un narcisista, o la necesidad de controlarse. Su incontinencia emocional desespera, no se controla, o del control alimenticio. Mira cómo come, parece una vaca. Estos y algunos más ayudan a descubrir aspectos normales de la naturaleza humana, es decir, los insultos nos ayudan a comprender la rectitud. ¿Qué es ser humano? La gran pregunta. Cuando se menciona al ser humano, se piensa en algo distinto al resto, algo que aun siendo animal dispone de algo más que el animal. Unos creen que ese algo más es la razón, otros que el poder, otros que la sensibilidad, pero en líneas generales nadie nos da una versión acotada de lo que tiene diferente el ser humano del resto de los animales, aun sabiendo que son muchas las cosas distintas. Yo voy a enumerarlas y después las analizaremos. La primera cosa que tiene el humano que es distinta al resto de los animales es que el humano es incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, para todas las especies, no solamente para él.
sino para todas las especies. Es incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Esto suena extraño porque no es algo que ocurra a pesar de ser la primera de las condiciones que nos diferencian de los animales. Somos conscientes del deber, de la responsabilidad que tenemos de responder siempre y a satisfacer o solucionar o resolver y a realizar lo máximo necesario para el bien de la totalidad de las especies. Eso lo sentimos, lo sabemos, pero no respondemos por nuestro parasitario egoísta narcisista que nos inhibe y nos impide responder a la máxima necesidad válida para todos. Cada individuo siente qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Esto lo sentimos todos. Y ese deber obliga siempre a discernir de entre lo particular y lo total. Y cuando se opta por el deber o por la necesidad particular, dejando a un lado la necesidad total o la necesidad máxima o el máximo deber, la conciencia del individuo lo avergüenza. Eso lo hemos sentido, lo sentimos todos. Esto es una operación mental ineludible. Cuando ves que se perdió el aceite de la sartén que se prendió el aceite de la sartén en la cocina y en lugar de cubrirla con un paño, huyes y te alejas viendo cómo se quema la casa, la sensación que se deriva de ese actuar es la vergüenza. No hiciste lo que se debía hacer, hiciste lo que preferiste, hiciste lo que preferías. Otro caso, cuando vino el vecino a golpear a tu hermano y saliste corriendo sin defenderlo, sientes vergüenza por tu cobardía. No hiciste lo que debías, hiciste lo que preferías. En estos casos nosotros sentimos que nos debemos responder a la máxima necesidad válida para todos. Nos debemos a ello, pero nuestro narcisismo egoísta nos impide responder. ¿Por qué? Porque no nos sentimos capaces, no nos sentimos maduros, somos, en cierto aspecto, somos adolescentes. Estos y otros ejemplos que puedes sumarle a los que vimos son indicativos que ponen en evidencia la necesidad de obrar en pro de la máxima necesidad válida por sobre las preferencias particulares y para responder al máximo deber válido para todo es necesario disponer de la actitud de ser y obrar incondicionalmente ante lo necesario. El segundo aspecto que vemos que el ser humano natural debe cumplir o completar es el control de las virtudes, el celo y los instintos. Este es otro aspecto novedoso que tampoco se suele mencionar, pero que es una de las características del ser humano y que lo analizaremos más adelante. Es el control de las virtudes. Sin prudencia te transformas en negligente, sin firmeza en inoperante, sin templanza en incontinente emocional. Y en todos estos casos se trastorna la normalidad. Lo mismo ocurre con el descontrol del celo extremo. El celópata que priva de libertad al celado o que se victimiza constantemente, así como el resentido, el reservado, el rebelde, suelen trastornar las normas de convivencia. Y si pensamos en el descontrol de los instintos, la obesidad o la anorexia, las fobias o la hipertensión, también trastornan la normalización del individuo que lo padece. Consecuentemente, vemos la importancia que tiene el controlar las virtudes, el celo y los instintos. El tercer aspecto es el estar ajustado a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. En el cosmos hay normas. No sé si os habéis fijado en las manadas y veréis que hay normas. Siempre hay un alfa y ese alfa es el que dirige y lo respetan cuando ese alfa cumple con su misión, pero cuando no cumple lo expulsan y adquieren a otro. Esas son normas. Todas estas cosas son normas que permiten ajustar a los individuos a esas normas de convivencia, de comportamiento o de conocimiento o de convencimiento también. Luego, este es otro aspecto desconocido por el común de las personas y esto es la existencia, como os decía, de normas que normalicen al ser normal y que por una u otra razón las hemos descubierto
porque han sido olvidadas durante el tiempo, como el atenderse mutuamente, el entenderse mutuamente o el estar mutuamente atentos a las necesidades de uno u otro. Comportamiento este ajustado a la norma que normaliza el comportamiento entre personas, o las normas de convencimiento que os aseguren de tener la certeza en la verdadera razón justa del objeto en estudio, y las normas de convivencia que permitan la conectividad y la unidad entre personas. Cuando no se tiene un comportamiento correcto, se trastorna la personalidad del individuo. Cuando no se comprende la razón de lo informado o cuando no se convive con alguien ajustado a las normas, se trastorna el grupo social en el que te encuentras. Por eso es importante el control y dominio de las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Este es el aspecto tercero de lo que necesitamos, o de los fundamentos esenciales de la humanidad, del ser humano. Y el cuarto es el ser normalizado en consecuencia con las normas de la naturaleza. Cuando hablamos del cosmos, cosmos es un orden. Y para que se establezca el orden, y lo vemos en la naturaleza que está todo en orden, ha de existir una ordenanza que lo ordene. Nosotros necesitamos de esa ordenanza natural que ordena el cosmos para ordenarnos también en ella y tenemos inteligencia suficiente para descubrirla. Yo os la estoy explicando aquí, así es que después de esto es inexcusable. Todos vamos a comprenderlas. El ser normalizado en consecuencia con las normas de la naturaleza. Estas cuatro condiciones, la incondicionalidad ante el máximo deber necesario, el control y dominio de las virtudes del celo y los instintos, ajustarse a las normas que realizan la normalidad del individuo y la consecución con las normas de la naturaleza, son las características fundamentales del ser persona humano normal. Estas normas las voy a explicar. El ser humano debe ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Esto que suena extraño es una condición sine qua non inevitable. Veamos cómo ocurre. Lo voy a poner en términos muy simples y después lo explicaré en detalle. La condición del ser humano es libre, autónoma y responsable. Esto que se dice fácilmente no es tan fácil de comprender. Somos libres de elegir lo preferido, lo que queremos, o como podríamos popularmente decir, somos libres de hacer lo que nos da la gana. Sí, pero si pensamos en qué momento no optamos por lo preferido, llegaremos a la conclusión de ser esclavos de lo que nos da la gana, de lo preferido. Y cuando lo preferido no es lo que se debe hacer, erramos. Y como dicen algunos, del error también se aprende, sí, se aprende que no se debe repetir. Por lo mismo, cuando se prefiere lo que no se debe, se paga. Sí, tiene un costo. Esto en ocasiones no se comprende, pero obrar contra el deber se cobra el esfuerzo sufrido o disfrutado de tener que repetir el camino si nos equivocamos de camino, o de tener que restaurar el objeto que rompimos, o de tener que repetir el curso que suspendimos. Y en todos estos casos la naturaleza se cobra el sacrificio de restituir el error. Piénsenlo. Somos libres de optar consciente o inconscientemente, voluntaria e involuntariamente. Involuntariamente también, sí. Por ejemplo, jugando hockey sobre hielo, me empujan y voy donde no quiero ir. Pero no me puedo detener, a pesar de querer frenar, no freno. Eso no es optar, pero sí es obrar involuntariamente. Para no confundirnos, diremos que eso no es optar en libertad. Pero el ejemplo del empujón podría ser también el efecto dominó por alguna toma de decisiones que nos involucran, pero cuya determinación original no la hemos hecho nosotros. Por ejemplo, quebró la empresa donde trabajé por una mala gestión del directorio y me expulsan por falta de recursos. ¿Y qué culpa tengo yo en eso? O el orden judicial de la nación establece una ley de impuestos a quienes se comuniquen vía Internet. No fue una alternativa optada por mí, pero me afecta directamente. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo. Voy a repetir esta frase porque es de suma importancia. Tenemos que comprenderlo muy bien todos. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nadie.
Los ejemplos que les puse ilustran cómo las malas decisiones afectan a otros. Hemos dicho que la especie humana es libre de optar por lo que le da la gana, libre de optar por lo que prefiere, libre de optar por lo que determine que le sirve, que le es útil, que le interesa o que le agrada. ¿Están de acuerdo? Algunos dicen que hacemos cosas que no nos gustan o que no queremos hacer, pero cuando analizamos estas circunstancias resulta que cuando decimos o decidimos hacer lo que no nos gusta, lo decidimos porque la otra alternativa era peor que la de optar por lo que no nos gusta. Y cuando optamos por el mal menor, estamos prefiriendo hacerlo. Optamos por el preferido mal menor. Me comeré las lentejas que no me gustan, pero como no hay otra cosa, me las como. Prefiero comer las lentejas que no me gustan a quedarme en ayunas sin comer. Piensen en una sola ocasión en la que opten por algo distinto a lo que les da la gana. Y piénsenlo bien. Expliquen por qué optaron por eso que consideran que no es lo que les da la gana. Y verán que no se pueden desprender de lo preferido, de lo que les da la gana, de lo que les viene bien y les agrada, les interesa, les beneficia. En otras palabras, optan por lo que más les vale. Ahora, déjenme explicarles el significado de la libertad, pero el significado de la libertad responsable. Esa que no deja ninguna posibilidad de acusar, reclamar o rechazar. Como repetí hace un momento, libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Este tipo de libertad responsable obliga a responder al máximo deber necesario. En otras palabras, obliga al individuo a obrar incondicionalmente ante la máxima necesidad válida para todos. ¿Comprenden? Perdón. Supongo que se habrá entendido el significado de la libertad como capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, no perjudica nunca nada. Y ese tipo de libertad nos libera. Libera de la acusación, libera del reclamo, libera del rechazo, es decir, nos deja responsablemente cumplidos. Nos sentimos bien por haber optado por aquello que beneficia a todos. El bien común, el sentido común, el ideal común es ese bien para todos. Segundo punto, trata del control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Otro aspecto novedoso que también se suele mencionar en la educación de las escuelas, pero que es una de las características del ser humano, naturalmente normalizado me refiero, es el control y dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. ¿Qué son las virtudes? Virtudes son servidores custodios. La prudencia es el servidor custodio de la opción válida, la prudencia. La templanza es el servidor custodio de las diferencias que surgen en el camino, eso lo llamamos templanza. Y la firmeza es el servidor custodio de cumplir el proceso completo de la conquista de la finalidad específica a realizar. Vamos a explicar esto un poquito para que quede más sencillo. La prudencia es el servidor custodio de aquella alternativa posible que tengo que optar por ella. Y la prudencia lo que hace es evaluar las consecuencias de la toma de decisiones de aquella alternativa. Es decir, si yo soy prudente, antes de poner el auto a 150 kilómetros por hora, voy a mirar a ver si es velocidad prohibida o no prohibida en ese lugar. Si veo que no la prohíben y tengo chip libre, puedo poner el auto a 150 kilómetros por hora. Pero si veo la señal de que no puedes pasar de 120 kilómetros por hora, pasarme a 150 kilómetros por hora es la garantía de que me acusen, me rechacen o me reclamen y además tenga que pagar una multa. Eso es lo que hace la prudencia. Preparar el camino eh, indicándonos cuáles van a ser las consecuencias de esa opción a tomar. La firmeza es el servidor custodio del proceso completo. La firmeza es aquello que te dice, ok, quieres llegar al otro extremo del camino, tienes fuerza, tienes alimentación, nutrición, tienes algo para hidratarte,
tienes algo para protegerte del sol, vas a llegar, ¿te lo crees? Sí, bien. La firmeza es esa perseverancia, esa energía que tú sientes por ir allá, porque sientes una expectación de llegar a otro lado y recorres el camino hasta que terminas. La firmeza te dice termina aquello que empiezas. Sé cíclico, eso es la firmeza. Y la templanza es el custodio de las diferencias o del diferente. En ese camino te encuentras con diferencias. Vaya, se cayó un árbol en medio del camino y tengo que saltar por encima del árbol. Vale, salto por encima del árbol, me templo y salto por él. No contaba con eso, pero ya lo supero. Hoy, ahora, fíjate la zanja que hay aquí, cómo salto yo la zanja. Bueno, tendré que buscar los recursos para pasar al otro lado de la zanja. Voy a poner un palito por encima y paso por encima del palito. Ahí me templo y paso y sigo. O ahora qué pasó con este río que no había contado con él. Oh, bueno, tengo que nadarme al río para cruzar para otro lado y llego y termino con mi recorrido del camino. La templanza es ese tipo de custodio de las diferencias, pero diferencias solubles que tú puedes resolver y puedes llegar a tu destino. La templanza no es tolerar. Tolerar es, hoy se cayó el árbol, va, doy vuelta atrás y me marcho para casa porque el árbol está ahí. Tolero al árbol y me doy vuelta atrás y no hago mi recorrido. Eso es tolerar. Tolerar es simplemente permitir. La templanza es simplemente buscar cómo ese error lo resuelvo para continuar. ¿Se entiende? Esas son las virtudes. Las virtudes son servidores custodios de la alternativa o de la opción que vamos a tomar, el servidor custodio de las diferencias, el servidor custodio del proceso completo. Cuando tenemos la actitud de realizar algo, primero se tiene una idea de lo que se espera realizar o resolver. Esa idea es la causa originaria de la actividad. Esa causa debe ser evaluada por la prudencia para asegurarse de que es la alternativa válida o es la preferida y además nos beneficia. Cuando la preferida es válida para todo, te libera. Cuando la preferida solo beneficia a una porción minoritaria, el resto te reclama, te acusa o te rechaza. Te rechaza por no considerar su bienestar también. Ejemplos hay muchos. Por eso es importante el uso de la prudencia o del servidor custodio de la opción válida para poder optar por una alternativa que sea valiosa, que nos sirva. Pero optar es una cosa y procesar la información de la idea en imagen es otra cosa. En el proceso de desarrollo de la causa, en efecto, en el proceso de desarrollo de la causa, en efecto, puedes encontrar dificultades, como os decía antes, errores, modificaciones que frustran y se sufren frente a estas variables y por eso es preciso templarse y seguir adelante. La templanza es el servidor custodio de las diferencias en el proceso, ¿comprendes? Y para lograr la finalidad esperada debe ser firme, concentrado y determinado hasta el final. Y para eso, o en eso, nos sirve la firmeza. La firmeza es el protector custodio de la determinación que impide la dispersión. El individuo creativo cuya actitud desee transformar en actividad, comprendan esto, cuya actitud mental desee transformar en actividad física, debe ejercer el control y dominio de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Si no hace uso de estas virtudes, va a ser una catástrofe. ¿Comprendes? ¿Y cómo se controlan el celo y los instintos? ¿Y qué es el celo? Vamos a seguir con ello. El celo es el servidor custodio de la unidad. El celo protege y en la protección existen dos aspectos, el cuidado y la defensa. Cuidar y defender son dos aspectos contenidos en el celo. Cuidar es guardar lo que te pertenece o lo que posees. Aquí nos encontramos frente a dos aspectos distintos, la posesión y la pertenencia. La definición del significado de estas dos palabras, acorde con el derecho civil, es imprecisa y conlleva confusas explicaciones. Lo vamos a poner de este modo para comprender las diferencias entre la posesión y la pertenencia. Se posee aquello que puede ser adquirido y pertenece a aquello que puede ser ofrecido, porque se dispone de ello. ¿Se entiende la diferencia? Se posee aquello que puede ser adquirido, es decir, yo poseo un auto, poseo una casa, poseo un título, todo eso es adquirido.
pero me pertenece aquello que puede ser ofrecido. Me pertenecen los sentimientos, los conocimientos, las actitudes, la sonrisa, la tristeza, de todas estas cosas que yo puedo ofrecer también. ¿No? ¿Por qué? Porque dispongo de ello. Proteger una posesión adquirida, ¿no? O una pertenencia, eh, que puede ser mi integridad, mi convencimiento, mis sentimientos, etcétera, esa es la tarea del celo. El proteger esa posesión o esa pertenencia le pertenece al celo. El celo posee dos poderes, el poder de cuidar y el poder de defender. El cuidar es un poder conectivo, no afecta al vinculante o al vinculado, al contrario, lo beneficia. Yo guardo las cosas en el armario y no molesta a nadie. Pero defender desconecta al vinculante o vinculado al otro. Lo desconfía del otro, del vinculante o vinculado, y lo amenaza o con agredirle, si fuese necesario, al otro, lo que obliga al otro vinculado a protegerse de la amenaza de una posible agresión, defendiéndose también. ¿Mm? El celo en ese caso se transforma en recelo. Y el recelo ya es una especie de lucha entre opuestos. ¿No? El celo, en este mecanismo de defensa frente a la amenaza a perder el objeto apreciado, acaba de transformarse o acaba de transformar su naturaleza conectiva, emocional, en un sentimiento de rechazo emocional. Es decir, yo guardo mi teléfono y muy bien, ahora tú vienes a quitármelo y me tengo que defender. Y al defenderme te estoy agrediendo, te guste o no, te estoy agrediendo. ¿Y tú qué vas a hacer? Defenderte también. Entonces, al defenderte, me estás agrediendo y al final acabamos los dos agrediéndonos mutuamente. ¿Pero por qué nos agredimos? Porque el celo quería la custodia de ese teléfono que era mío. Así tenía que defender aquello que era mío. ¿Mm? Y para defenderlo tenía que expulsarte, tenía que superarte, tenía que vencerte, tenía que aniquilarte. Hasta ese nivel llega el recelo, para que veáis lo importante que es controlarlo. Ante la amenaza de perder su conexión, el celo resiente, siente la necesidad de eliminar la amenaza, perder su vinculación, su convencimiento o su conexión con el objeto amenazado. Y emocional o sentimentalmente lo rechaza, lo reclama, lo acusa, transformando su naturaleza custodia protectora en naturaleza resentida manifiesta mediante el reclamo, la acusación y el rechazo emocional, verbal o físico. Eso es lo que ocurre con el celo en su transformación a recelo. Lo repito para que lo puedan comprender mejor. Ante la amenaza de perder algo, de perder el celular, como os decía, el celo resiente, siente la necesidad de eliminar esa amenaza. ¿Mm? Siente esa necesidad de eliminar la amenaza y puede eliminarla verbalmente diciéndole, oye, el teléfono es mío, pero si la persona insiste en querer quitarme el teléfono, ya la amenaza verbal no se elimina con la dialéctica, ya no puedes sentarte a dialogar con él, ya tienes que usar la mano y empujarle. Y si frente a ese empuje primero la otra persona sigue queriéndote quitar el celular, vas a tener que golpearlo para poder escapar. Guste o no, esa es la mecánica de la transformación del celo en recelo. ¿Ok? ¿Es malo? ¿Es malo darle el puñete? ¿O es malo pretender quitarme lo que no pertenece a ese ser? ¿Dónde está el mal? ¿Está en la actitud de robarme o está en la actitud de defenderme? ¿Cuál creéis que es peor? Bueno, lógicamente el que ataca es siempre responsable de lo que ocurra después del ataque, porque esa persona es la que inicia la situación. El mecanismo de transformación del celo en recelo es muy delicado, casi inapreciable. ¿Cómo se transforma el sentimiento del celo custodio en agresión defensivo resentida? Esto es un proceso lógico de explicar, puesto que es la naturaleza custodia la que protege guardando aquello que le pretenden quitar, pero la transformación de la actitud conectiva en oponer resistencia mediante una actitud resentida es muy difícil de explicar. Uno dice, ¿cómo es posible que un elástico, ¿eh? que yo tengo
en mí y que está muy bien porque me une los dos polos. Cuando estiro el elástico y lo suelto, ¡wow! Que me castiga. En esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que hace el celo al extralimitarse es soltarse y dar esa sacudida. La conciencia del valor del individuo es la que determina los límites de la custodia y en qué momento o circunstancia siente esa custodia amenazada por un opuesto o un enemigo. Así se transforma el celo amigo en recelo enemigo. Al analizar este proceso se comprende que el mal no existe. El mal es únicamente la observación humana del mecanismo de la defensa de la custodia del celo, de la unidad vinculante conectiva. Es decir, nosotros estamos viendo una operatividad que es operativa, funciona así. Tú miras en la naturaleza, se acerca un león a la manada del otro león y no veas lo que ocurre. Se acerca un toro a la vaca y no veas lo que ocurre. Se acerca alguien al nido del pájaro y no ves lo que ocurre. Y no porque el pájaro se ponga a pelear con otro pájaro está obrando mal. Está defendiendo aquello que por celo le pertenece. ¿Mm? Pero la defensa recelosa puede llegar a extremos peligrosos, peligrosos para el ordenamiento cósmico. Por eso es necesario ejercer el control de los excesos o las carencias emocionales, intelectuales y motivacionales o de comportamiento en sus inicios y cómo o cuándo se debe controlar el celo extremo o el recelo. ¿Dónde reconoces que ya estás en el recelo? El celo se transforma en recelo cuando te advierte mediante la tensión que surge frente a la amenaza desvinculante, desconfiante o desconectiva. En el primer reclamo, cuando ves a las personas que son reclamones, en ese primer reclamo, ese reclamo ya es o ya está contaminado el celo con el resentimiento. Ya hay un resentimiento ahí en ese reclamo. En la primera acusación, en esa primera acusación ya hay una dosis de resentimiento. En el primer sentimiento de rechazo ya hay una dosis de resentimiento. Y esos son recelos. Luego, cuando sientas que te dan ganas de marcharte a tu casa, contrólate. Contrólate porque estás padeciendo de una celopatía en estado de formación, por llamarlo de alguna manera. Cuando acuses al otro de, vale, en esa acusación ya estás, ya tienes que controlarte porque estás bajo los efectos del recelo. Y en el reclamo, ¿por qué no pusiste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no? Nunca haces esto, siempre ahí estás en ese momento, estás padeciendo la influencia de un recelo, estás resintiendo. Tenemos el celo emocional, el celo intelectual, el celo conductual o motivacional. El celo emocional es el cuidado manifiesto frente a los vínculos afectivos que una persona tiene frente a personas, animales o cosas. Por ejemplo, el celo frente a los ideales religiosos, políticos o filosóficos, el celo frente a la pareja, el celo frente a los padres o los hijos, el celo frente a las mascotas o el celo frente a los objetos creados o admirados por uno. Si se observa a un, si se observa a un apuesto joven acercarse a tu novia, surge en tu aparato sensorial o en tu antena neuronal una señal que afecta a tu capacidad emocional, una alarma emocional, tensión, una suma de ansiedad y de angustia. Ansiedad para resolver la situación y huir o escapar del peligro. Y angustia por sentir la vulnerable impotencia de no poder salir de esa situación. Sensaciones estas que obligan a proteger el vínculo establecido o a defenderlo en caso de sentir que lo vas a perder o que te lo van a quitar o que te lo pueden quitar. Eso es el celo transformado en recelo. Tu capacidad emocional se resiente frente a la amenaza y si tu novia se muestra atraída por el apuesto caballero, el celo que sientes en tu interior se defenderá agrediendo al amenazante o a tu novia. Para evitar esa situación es necesario controlar la tensión, controlar la ansiedad, controlar la angustia sentida.
Buscad vosotros ejemplos de cómo actúa el celo emocional y cómo se transforma en recelo en diversas situaciones emocionales. Aprendan a descubrir esa transformación. Encuentren situaciones de transformación del celo en recelo entre personas o frente a la vinculación con animales o frente a la protección de las posesiones o del criterio, del conocimiento que tú tengas. Obsérvalo y descúbrelo. Si lo analizas en profundidad, observarás aspectos que en su repetición acaban transformados en celopatía patológica o en fobias que, por no comprender el mecanismo de la transformación del celo en recelo, los psiquiatras las acusan y consideran ser enfermedades. Enfermedades que en lugar de ser tratadas con recursos educativos, son tratados con ansiolíticos, benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, alprazolam, etcétera, etcétera, etcétera. Analiza el tema y almacena argumentos explicativos convincentes que te resulten útiles en tu comportamiento particular y social. Vamos a hablar del otro celo, el celo intelectual. Celo intelectual es el cuidado manifiesto frente a los convencimientos que una persona tiene sobre ideales o ideas, sobre razones o conocimientos o convencimientos y sobre sentencias o experiencias vividas o escuchadas y creídas. Por ejemplo, el celo intelectivo aparece frente al convencimiento de ideas sociales, filosóficas, políticas o religiosas, en temas como la divinidad de Jesús, por ejemplo, o en temas filosóficos, como si el aborto es o no es un crimen, o en temas como en la eutanasia, si es o no es correcta la eutanasia, o en temas sociales, sobre si la educación es crianza o es un mero ejercicio informativo. Hay muchos temas que despiertan el celo intelectual cuando encuentras un convencimiento distinto al tuyo. El celo se transforma en recelo ante la amenaza contraria a nuestro convencimiento que lo desacredita, desconfía o niega y duda. Ante esta negación de nuestra afirmación surge la sensación de proteger nuestro convencimiento y al reforzarlo con vehemencia se cae en la soberbia o en la arrogancia incapaz de demostrar nuestra veracidad por culpa de la tensión emocional. Por eso debe ser controlado el celo intelectivo. No os quedéis con lo explicado, buscad ejemplos de manifestaciones del celo transformado en recelo intelectivo. Son innumerables las situaciones en donde esta transformación se realiza, en unas ocasiones en grados fáciles de controlar, como un poco de, con un poco de diplomacia o de templanza podríamos controlarlo, pero en otras ocasiones la situación adquiere una importancia extrema que pone en peligro incluso la integridad de la persona o la honestidad o la confianza del individuo y en situaciones es donde en esas situaciones es donde se debe controlar el resentimiento para poder justificar con argumentos demostrativos la veracidad del convencimiento. Esto es muy importante de comprender, que si no dispones de argumentación, cállate, cállate. No obligues al otro a creer en lo que tú crees cuando no eres capaz de argumentarlo. Si no eres capaz de argumentarlo, cállate, porque vais a entrar en una pelea dialéctica donde ninguno de los dos va a salir favorecido, a no ser que tú tengas realmente la argumentación necesaria como para convencer al otro. Los abogados, los políticos, los docentes, todo el mundo, diría yo, deben comprender este mecanismo de transformación de celo en recelo para evitar las consecuencias desastrosas de su falta de control. Pues tenemos el celo motivacional. Y el celo motivacional es el cuidado manifiesto frente al comportamiento particular del individuo. El bullying es un tipo de situación que provoca la transformación de un convencimiento tranquilo en un convencimiento defensivo o agresivo. ¿Qué más podemos hablar de esto? La descalificación, por ejemplo, la descalificación del comportamiento, cuando escuchas nunca lavas la taza. Escuchar eso produce tensión y aparecen las ganas de explotar en la boca de quien te lo dice. Sí, nunca las lavo. ¿Por qué? Porque nunca es agresivo. Alguna vez lavó la taza esa persona y eso no justifica la frase de que nunca se lava la taza. Nunca y siempre son adverbios cuyo
significado es inexistente. Nunca y siempre, todo y nada son palabras, palabras sin significado, porque su dimensión infinita y eterna, totalmente inclusiva y totalmente exclusiva, pues no se pueden comprender, pero afectan, desconciertan, agreden. Nunca no existe, porque para justificar tú que existe nunca estás tú, y ya eres alguien. Estás tú que lo justifica. Si no estás tú, él nunca tampoco existe porque no hay nadie que lo reconozca. El siempre tampoco existe porque tú no estás siempre. Tú no naciste con el primer organismo creado y te vas a morir cuando se acabe el universo. No puedes hablar de siempre. ¿Por qué? Porque no encajas. Tú eres una porción de la totalidad, no eres la totalidad en sí. Luego estos nombres de estas afirmaciones, nunca haces nada, siempre lo haces, son verdaderas ofensas al criterio del individuo. El intelecto lo rechaza ya de por sí, porque son signos sin ningún tipo de significado. Bueno, ya hemos hablado aquí, yo te voy a pedir que lo analices, que analicéis estas situaciones donde se produce la transformación del celo en recelo actitudinal, el celo en recelo intelectual, el celo en recelo motivacional, para que podáis comprender lo importante que es el control y dominio del celo. Y vamos a hablar ahora del control y dominio de los instintos. El ser humano debe ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Esto que suena extraño es una condición sine qua non inevitable. Veamos cómo ocurre. Lo voy a poner en términos muy simples y después lo explicaré en detalle. La condición del ser humano es libre, autónoma y responsable. Esto que se dice fácilmente no es tan fácil de comprender. Somos libres de elegir lo preferido, lo que queremos, o como podríamos popularmente decir, somos libres de hacer lo que nos da la gana. Sí, pero si pensamos en qué momento no optamos por lo preferido, llegaremos a la conclusión de ser esclavos de lo que nos da la gana, de lo preferido. Y cuando lo preferido no es lo que se debe hacer, erramos. Y como dicen algunos, del error también se aprende, sí, se aprende que no se debe repetir. Por lo mismo, cuando se prefiere lo que no se debe, se paga. Sí, tiene un costo. Esto en ocasiones no se comprende, pero obrar contra el deber se cobra el esfuerzo sufrido o disfrutado de tener que repetir el camino si nos equivocamos de camino, o de tener que restaurar el objeto que rompimos, o de tener que repetir el curso que suspendimos. Y en todos estos casos la naturaleza se cobra el sacrificio de restituir el error. Piénsenlo. Somos libres de optar consciente o inconscientemente, voluntaria e involuntariamente. Involuntariamente también, sí. Por ejemplo, jugando hockey sobre hielo,
me empujan y voy donde no quiero ir, pero no me puedo detener, a pesar de querer frenar, no freno. Eso no es optar, pero sí es obrar involuntariamente. Para no confundirnos, diremos que eso no es optar en libertad. Pero el ejemplo del empujón podría ser también el efecto dominó por alguna toma de decisiones que nos involucran, pero cuya determinación original no la hemos hecho nosotros. Por ejemplo, quebró la empresa donde trabajé por una mala gestión del directorio y me expulsan por falta de recursos. ¿Y qué culpa tengo yo en eso? O el orden judicial de la nación establece una ley de impuestos a quienes se comuniquen vía Internet. No fue una alternativa optada por mí, pero me afecta directamente. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo. Voy a repetir esta frase porque es de suma importancia. Tenemos que comprenderlo muy bien todos. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nadie. Los ejemplos que les puse ilustran cómo las malas decisiones afectan a otros. Hemos dicho que la especie humana es libre de optar por lo que le da la gana, libre de optar por lo que prefiere, libre de optar por lo que determine que le sirve, que le es útil, que le interesa o que le agrada. ¿Están de acuerdo? Algunos dicen que hacemos cosas que no nos gustan o que no queremos hacer, pero cuando analizamos estas circunstancias resulta que cuando decimos o decidimos hacer lo que no nos gusta, lo decidimos porque la otra alternativa era peor que la de optar por lo que no nos gusta. Y cuando optamos por el mal menor, estamos prefiriendo hacerlo. Optamos por el preferido mal menor. Me comeré las lentejas que no me gustan, pero como no hay otra cosa, me las como. Prefiero comer las lentejas que no me gustan a quedarme en ayunas sin comer. Piensen en una sola ocasión en la que opten por algo distinto a lo que les da la gana. Y piénsenlo bien. Expliquen por qué optaron por eso que consideran que no es lo que les da la gana. Y verán que no se pueden desprender de lo preferido, de lo que les da la gana, de lo que les viene bien y les agrada, les interesa, les beneficia. En otras palabras, optan por lo que más les vale. Ahora, déjenme explicarles el significado de la libertad, pero el significado de la libertad responsable. Esa que no deja ninguna posibilidad de acusar, reclamar o rechazar. Como repetí hace un momento, libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Este tipo de libertad responsable obliga a responder al máximo deber necesario. En otras palabras, obliga al individuo a obrar incondicionalmente ante la máxima necesidad válida para todos. ¿Comprenden? Perdón. Supongo que se habrá entendido el significado de la libertad como capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, no perjudica nunca nada. Y ese tipo de libertad nos libera. Libera de la acusación, libera del reclamo, libera del rechazo, es decir, nos deja responsablemente cumplidos. Nos sentimos bien por haber optado por aquello que beneficia a todos. El bien común, el sentido común, el ideal común es ese bien para todos. Segundo punto, trata del control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Otro aspecto novedoso que también se suele mencionar en la educación de las escuelas, pero que es una de las características del ser humano, naturalmente normalizado me refiero, es el control y dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. ¿Qué son las virtudes? Virtudes son servidores custodios. La prudencia es el servidor custodio de la opción válida, la prudencia. La templanza es el servidor custodio de las diferencias que surgen en el camino, eso lo llamamos templanza. Y la firmeza es el servidor custodio de cumplir el proceso completo de la conquista de la finalidad específica a realizar. Vamos a explicar esto un poquito para que quede más sencillo. La prudencia es el servidor custodio de aquella alternativa posible que tengo que optar por ella. Y
La prudencia lo que hace es evaluar las consecuencias de la toma de decisiones de aquella alternativa. Es decir, si yo soy prudente, antes de poner el auto a 150 kilómetros por hora, voy a mirar a ver si es velocidad prohibida o no prohibida en ese lugar. Si veo que no la prohíben y tengo chip libre, puedo poner el auto a 150 kilómetros por hora. Pero si veo la señal de que no puedes pasar de 120 kilómetros por hora, pasarme a 150 kilómetros por hora es la garantía de que me acusen, me rechacen o me reclamen y además tenga que pagar una multa. Eso es lo que hace la prudencia. Preparar el camino eh, indicándonos cuáles van a ser las consecuencias de esa opción a tomar. La firmeza es el servidor custodio del proceso completo. La firmeza es aquello que te dice, ok, quieres llegar al otro extremo del camino, tienes fuerza, tienes alimentación, nutrición, tienes algo para hidratarte, tienes algo para protegerte del sol, ¿vas a llegar? ¿Te lo crees? Sí, bien. La firmeza es esa perseverancia, esa energía que tú sientes por ir allá porque sientes una expectación de llegar a otro lado y recorres el camino hasta que terminas. La firmeza te dice termina aquello que empiezas. Sé cíclico, eso es la firmeza. Y la templanza es el custodio de las diferencias o del diferente. En ese camino te encuentras con diferencias. Vaya, se cayó un árbol en medio del camino y tengo que saltar por encima del árbol. Vale, salto por encima del árbol, me templo y salto por él. No contaba con eso, pero ya lo supero. Hoy, ahora, fíjate la zanja que hay aquí, cómo salto yo la zanja. Bueno, tendré que buscar los recursos para pasar al otro lado de la zanja. Voy a poner un palito por encima y paso por encima del palito. Ahí me templo y paso y sigo. O ahora qué pasó con este río que no había contado con él. Oh, bueno, tengo que nadarme al río para cruzar para otro lado y llego y termino con mi recorrido del camino. La templanza es ese tipo de custodio de las diferencias, pero diferencias solubles que tú puedes resolver y puedes llegar a tu destino. La templanza no es tolerar. Tolerar es, hoy se cayó el árbol, va, doy vuelta atrás y me marcho para casa porque el árbol está ahí. Tolero al árbol y me doy vuelta atrás y no hago mi recorrido. Eso es tolerar. Tolerar es simplemente permitir. La templanza es simplemente buscar el cómo ese error lo resuelvo para continuar. ¿Se entiende? Esas son las virtudes. Las virtudes son servidores custodios de la alternativa o de la opción que vamos a tomar, el servidor custodio de las diferencias, el servidor custodio del proceso completo. Cuando tenemos la actitud de realizar algo, primero se tiene una idea de lo que se espera realizar o resolver. Esa idea es la causa originaria de la actividad. Esa causa debe ser evaluada por la prudencia para asegurarse de que es la alternativa válida o es la preferida y además nos beneficia. Cuando la preferida es válida para todo, te libera. Cuando la preferida solo beneficia a una porción minoritaria, el resto te reclama, te acusa o te rechaza. Te rechaza por no considerar su bienestar tan bien. Ejemplos hay muchos. Por eso es importante el uso de la prudencia o del servidor custodio de la opción válida para poder optar por una alternativa que sea valiosa, que nos sirva. Pero optar es una cosa y procesar la información de la idea en imagen es otra cosa. En el proceso de desarrollo de la causa, en efecto, en el proceso de desarrollo de la causa, en efecto, puedes encontrar dificultades, como os decía antes, errores, modificaciones que frustran y se sufren frente a estas variables y por eso es preciso templarse y seguir adelante. La templanza es el servidor custodio de las diferencias en el proceso, ¿comprendes? Y para lograr la finalidad esperada debe ser firme, concentrado y determinado hasta el final. Y para eso, o en eso, nos sirve la firmeza. La firmeza es el protector custodio de la determinación que impide la dispersión. El individuo creativo cuya actitud desee transformar en actividad, comprendan esto, cuya actitud mental desee transformar en actividad física, debe ejercer el control y dominio de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Si no hace uso de estas
Virtudes va a ser una catástrofe. ¿Comprendes? ¿Y cómo se controlan el celo y los instintos? ¿Y qué es el celo? Vamos a seguir con ello. El celo es el servidor custodio de la unidad. El celo protege y en la protección existen dos aspectos, el cuidado y la defensa. Cuidar y defender son dos aspectos contenidos en el celo. Cuidar es guardar lo que te pertenece o lo que posees. Aquí nos encontramos frente a dos aspectos distintos, la posesión y la pertenencia. La definición del significado de estas dos palabras, acorde con el derecho civil, es imprecisa y conlleva confusas explicaciones. Lo vamos a poner de este modo para comprender las diferencias entre la posesión y la pertenencia. Se posee aquello que puede ser adquirido y pertenece a aquello que puede ser ofrecido, porque se dispone de ello. ¿Se entiende la diferencia? Se posee aquello que puede ser adquirido, es decir, yo poseo un auto, poseo una casa, poseo un título, todo eso es adquirido, pero me pertenece aquello que puede ser ofrecido. Me pertenecen los sentimientos, los conocimientos, las actitudes, la sonrisa, la tristeza, de todas estas cosas que yo puedo ofrecer también. ¿No? ¿Por qué? Porque dispongo de ello. Proteger una posesión adquirida o una pertenencia eh, que puede ser mi integridad, mi convencimiento, mis sentimientos, etcétera, esa es la tarea del celo. El proteger esa posesión o esa pertenencia le pertenece al celo. El celo posee dos poderes, el poder de cuidar y el poder de defender. El cuidar es un poder conectivo, no afecta al vinculante o al vinculado, al contrario, lo beneficia. Yo guardo las cosas en el armario y no molesta a nadie. Pero defender desconecta al vinculante o vinculado al otro. Lo desconfía del otro, del vinculante o vinculado, y lo amenaza o con agredirle, si fuese necesario, al otro, lo que obliga al otro vinculado a protegerse de la amenaza de una posible agresión, defendiéndose también. El celo en ese caso se transforma en recelo, y el recelo ya es una especie de lucha entre opuestos. El celo, en este mecanismo de defensa frente a la amenaza a perder el objeto apreciado, acaba de transformarse o acaba de transformar su naturaleza conectiva, emocional, en un sentimiento de rechazo emocional. Es decir, yo guardo mi teléfono y muy bien, ahora tú vienes a quitármelo y me tengo que defender. Y al defenderme te estoy agrediendo, te guste o no, te estoy agrediendo. ¿Y tú qué vas a hacer? Defenderte también. Entonces, al defenderte, me estás agrediendo y al final acabamos los dos agrediéndonos mutuamente. ¿Pero por qué nos agredimos? Porque el celo quería la custodia de ese teléfono que era mío. Así tenía que defender aquello que era mío. ¿Mm? Y para defenderlo tenía que expulsarte, tenía que superarte, tenía que vencerte, tenía que aniquilarte. Hasta ese nivel llega el recelo, para que veáis lo importante que es controlarlo. Ante la amenaza de perder su conexión, el celo resiente, siente la necesidad de eliminar la amenaza, perder su vinculación, su convencimiento o su conexión con el objeto amenazado. Y emocional o sentimentalmente lo rechaza, lo reclama, lo acusa, transformando su naturaleza custodia protectora en naturaleza resentida manifiesta mediante el reclamo, la acusación y el rechazo emocional, verbal o físico. Eso es lo que ocurre con el celo en su transformación a recelo. Lo repito para que lo puedan comprender mejor. Ante la amenaza de perder algo, de perder el celular, como os decía, el celo siente la necesidad de eliminar esa amenaza. ¿Mm? Siente esa necesidad de eliminar la amenaza y puede eliminarla verbalmente diciéndole, oye, el teléfono es mío, pero si la persona insiste en querer quitarme el teléfono, ya la amenaza verbal no se elimina con la dialéctica, ya no puedes sentarte a dialogar con él, ya tienes que usar la mano y empujarle. Y si frente a ese empuje primero la otra persona sigue queriéndote quitar el celular, vas a tener que golpearlo para poder escapar. Guste o no, esa es la mecánica de la transformación del celo en recelo. ¿Ok? ¿Es malo?
¿Es malo darle el puñete o es malo pretender quitarme lo que no pertenece a ese ser? ¿Dónde está el mal? ¿Está en la actitud de robarme o está en la actitud de defenderme? ¿Cuál creéis que es peor? Bueno, lógicamente el que ataca es siempre responsable de lo que ocurra después del ataque, porque esa persona es la que inicia la situación. El mecanismo de transformación del celo en recelo es muy delicado, casi inapreciable. ¿Cómo se transforma el sentimiento del celo custodio en agresión defensivo resentida? Esto es un proceso lógico de explicar, puesto que es la naturaleza custodia la que protege guardando aquello que le pretenden quitar, pero la transformación de la actitud conectiva en oponer resistencia mediante una actitud resentida es muy difícil de explicar. Uno dice, ¿cómo es posible que un elástico que yo tengo en mí y que está muy bien porque me une los dos polos, cuando estiro el elástico y lo suelto, ¡wow! Que me castiga? En esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que hace el celo al extralimitarse es soltarse y dar esa sacudida. La conciencia del valor del individuo es la que determina los límites de la custodia y en qué momento o circunstancia siente esa custodia amenazada por un opuesto o un enemigo. Así se transforma el celo amigo en recelo enemigo. Al analizar este proceso se comprende que el mal no existe. El mal es únicamente la observación humana del mecanismo de la defensa de la custodia del celo, de la unidad vinculante conectiva. Es decir, nosotros estamos viendo una operatividad que es operativa, funciona así. Tú miras en la naturaleza, se acerca un león a la manada del otro león y no veas lo que ocurre. Se acerca un toro a la vaca y no veas lo que ocurre. Se acerca alguien al nido del pájaro y no ves lo que ocurre. Y no porque el pájaro se ponga a pelear con otro pájaro está obrando mal. Está defendiendo aquello que por celo le pertenece. ¿Mm? Pero la defensa recelosa puede llegar a extremos peligrosos, peligrosos para el ordenamiento cósmico. Por eso es necesario ejercer el control de los excesos o las carencias emocionales, intelectuales y motivacionales o de comportamiento en sus inicios y cómo o cuándo se debe controlar el celo extremo o el recelo. ¿Dónde reconoces que ya estás en el recelo? El celo se transforma en recelo cuando te advierte mediante la tensión que surge frente a la amenaza desvinculante, desconfiante o desconectiva. En el primer reclamo, cuando ves a las personas que son reclamones, en ese primer reclamo, ese reclamo ya es o ya está contaminado el celo con el resentimiento. Ya hay un resentimiento ahí en ese reclamo. En la primera acusación, en esa primera acusación ya hay una dosis de resentimiento. En el primer sentimiento de rechazo ya hay una dosis de resentimiento. Y esos son recelos. Luego, cuando sientas que te dan ganas de marcharte a tu casa, contrólate. Contrólate porque estás padeciendo de una celopatía en estado de formación, por llamarlo de alguna manera. Cuando acuses al otro de, vale, en esa acusación ya estás, ya tienes que controlarte porque estás bajo los efectos del recelo. Y en el reclamo, ¿por qué no pusiste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no? Nunca haces esto, siempre. Ahí estás en ese momento, estás padeciendo la influencia de un recelo, estás resintiendo. Tenemos el celo emocional, el celo intelectual, el celo conductual o motivacional. El celo emocional es el cuidado manifiesto frente a los vínculos afectivos que una persona tiene frente a personas, animales o cosas. Por ejemplo, el celo frente a los ideales religiosos, políticos o filosóficos, el celo frente a la pareja, el celo frente a los padres o los hijos, el celo frente a las mascotas o el celo frente a los objetos creados o admirados por uno. Si se observa a un, si se observa a un apuesto joven acercarse a tu novia, surge en tu aparato sensorial o en tu antena neuronal una señal que afecta a tu capacidad emocional, una alarma emocional, tensión, una suma de ansiedad y de angustia.
ansiedad para resolver la situación y huir o escapar del peligro, y angustia por sentir la vulnerable impotencia de no poder salir de esa situación. Sensaciones estas que obligan a proteger el vínculo establecido o a defenderlo en caso de sentir que lo vas a perder o que te lo van a quitar o que te lo pueden quitar. Eso es el celo transformado en recelo. Tu capacidad emocional se resiente frente a la amenaza y si tu novia se muestra atraída por el apuesto caballero, el celo que sientes en tu interior se defenderá agrediendo al amenazante o a tu novia. Para evitar esa situación es necesario controlar la tensión, controlar la ansiedad, controlar la angustia sentida. Buscad vosotros ejemplos de cómo actúa el celo emocional y cómo se transforma en recelo en diversas situaciones emocionales. Aprendan a descubrir esa transformación. Encuentren situaciones de transformación del celo en recelo entre personas o frente a la vinculación con animales o frente a la protección de las posesiones o del criterio, del conocimiento que tú tengas. Obsérvalo y descúbrelo. Si lo analizas en profundidad, observarás aspectos que en su repetición acaban transformados en celopatía patológica o en fobias, que por no comprender el mecanismo de la transformación del celo en recelo, los psiquiatras las acusan y consideran ser enfermedades. Enfermedades que en lugar de ser tratadas con recursos educativos, son tratados con ansiolíticos, benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, alprazolam, etcétera, etcétera, etcétera. Analiza el tema y almacena argumentos explicativos convincentes que te resulten útiles en tu comportamiento particular y social. Vamos a hablar del otro celo, el celo intelectual. Celo intelectual es el cuidado manifiesto frente a los convencimientos que una persona tiene sobre ideales o ideas, sobre razones o conocimientos o convencimientos y sobre sentencias o experiencias vividas o escuchadas y creídas. Por ejemplo, el celo intelectivo aparece frente al convencimiento de ideas sociales, filosóficas, políticas o religiosas, en temas como la divinidad de Jesús, por ejemplo, o en temas filosóficos, como si el aborto es o no es un crimen, o en temas como en la eutanasia, si es o no es correcta la eutanasia, o en temas sociales, sobre si la educación es crianza o es un mero ejercicio informativo. Hay muchos temas que despiertan el celo intelectual cuando encuentras un convencimiento distinto al tuyo. El celo se transforma en recelo ante la amenaza contraria a nuestro convencimiento que lo desacredita, desconfía o niega y duda. Ante esta negación de nuestra afirmación surge la sensación de proteger nuestro convencimiento y al reforzarlo con vehemencia se cae en la soberbia o en la arrogancia incapaz de demostrar nuestra veracidad por culpa de la tensión emocional. Por eso debe ser controlado el celo intelectivo. No os quedéis con lo explicado, buscad ejemplos de manifestaciones del celo transformado en recelo intelectivo. Son innumerables las situaciones en donde esta transformación se realiza, en unas ocasiones en grados fáciles de controlar, como un poco con un poco de diplomacia o de templanza podríamos controlarlo, pero en otras ocasiones la situación adquiere una importancia extrema que pone en peligro incluso la integridad de la persona o la honestidad o la confianza del individuo y en situaciones es donde en esas situaciones es donde se debe controlar el resentimiento para poder justificar con argumentos demostrativos la veracidad del convencimiento. Esto es muy importante de comprender que si no dispones de argumentación, cállate, cállate. No obligues al otro a creer en lo que tú crees cuando no eres capaz de argumentarlo. Si no eres capaz de argumentarlo, cállate, porque vais a entrar en una pelea dialéctica donde ninguno de los dos va a salir favorecido, a no ser que tú tengas realmente la argumentación necesaria como para convencer al otro. Los abogados, los políticos, los docentes, todo el mundo, diría yo, deben comprender este mecanismo de transformación de celo en recelo para evitar las consecuencias desastrosas de su falta de control. Pues tenemos el celo motivacional. Y el celo motivacional es el cuidado manifiesto frente al comportamiento particular del individuo. El bullying es un tipo de situación que provoca la transformación de un convencimiento tranquilo en un convencimiento
defensivo o agresivo. ¿Qué más podemos hablar de esto? La descalificación, por ejemplo, la descalificación del comportamiento, cuando escuchas nunca lavas la taza. Escuchar eso produce tensión y aparecen las ganas de explotar en la boca de quien te lo dice. Sí, nunca las lavo. ¿Por qué? Porque nunca es agresivo. Alguna vez lavó la taza esa persona y eso no justifica la frase de que nunca se lava la taza. Nunca y siempre son adverbios cuyo significado es inexistente. Nunca y siempre, todo y nada, son palabras, palabras sin significado, porque su dimensión infinita y eterna, totalmente inclusiva y totalmente exclusiva, pues no se pueden comprender, pero afectan, desconciertan, agreden. Nunca no existe, porque para justificar tú que existe nunca estás tú, y ya eres alguien. Estás tú que lo justifica. Si no estás tú, el nunca tampoco existe porque no hay nadie que lo reconozca. El siempre tampoco existe porque tú no estás siempre. Tú no naciste con el primer organismo creado y te vas a morir cuando se acabe el universo. No puedes hablar de siempre. ¿Por qué? Porque no encajas. Tú eres una porción de la totalidad, no eres la totalidad en sí. Luego estos nombres de estas afirmaciones, nunca haces nada, siempre lo haces, son verdaderas ofensas al criterio del individuo. El intelecto lo rechaza ya de por sí, porque son signos sin ningún tipo de significado. Bueno, ya hemos hablado aquí, yo te voy a pedir que lo analices, que analicéis estas situaciones donde se produce la transformación del celo en recelo actitudinal, el celo en recelo intelectual, el celo en recelo motivacional, para que podáis comprender lo importante que es el control y dominio del celo. Y vamos a hablar ahora del control y dominio de los instintos. Control y dominio de los instintos. Hablamos ya del control y dominio de las virtudes, del control y dominio del celo, y ahora nos vamos a centrar en el control y dominio del instinto. Somos animales, no podemos negarlo. El animal humano se comporta y dirige por una naturaleza directiva inherente, refleja y automática. Esa naturaleza le llamamos el instinto. Instinto es una naturaleza custodia de la vida, del mantenimiento y de la perpetuidad de las especies. Como naturaleza es específica y compleja. Es específica porque responde siempre de igual modo en cada individuo. Todos nacen, crecen, ejercen control de territorio, se reproducen y mueren. Y es compleja por la cantidad de facultades diversas en cada una de las diversas especies naturales. Cada especie nace de un modo distinto, unos son ovíparos, otros vivíparos, crecen en modos distintos, unos reptan, reptiles, otros vuelan, las aves, otros nadan, los peces, ejercen un control distinto depredador o depredado en manadas o independientemente. Por eso que son complejos y son también específicos. El animal humano, protegido por el instinto, podría existir con alimentación, hidratación y cobijo en un lugar con recursos naturales, con una temperatura entre 0 y 40 grados, con luz del sol y aire limpio. Eso basta para la existencia del animal humano. Alimentación, hidratación y cobijo, más buen aire, buena luz, buena temperatura, es más que suficiente para que el animal humano viva, exista. Pero eso no garantiza la felicidad, ni su seguridad, ni la realización digna de su identidad íntegra. ¿Por qué? Porque además del animal humano, el ser humano es. El ser humano es un ser libre, autónomo y responsable. Y cuando estamos hablando de estas tres facultades de ser libre, autónomo y responsable, estamos hablando de algo bastante profundo que debemos de analizar, que es la libertad, que es la autonomía, que es la responsabilidad. El ser humano es único en su carácter y forma, es íntegro en sus atribuciones mentales y físicas y es el elemento conectivo entre los universos paralelos de la creación y de lo establecido. Es decir, tenemos universos paralelos, un universo de ideas, un universo
interno, psicológico, espiritual, el alma, toda esta parte interna es parte de nuestro paralelo, de nuestro universo paralelo interno, y tenemos un paralelo externo, un universo paralelo externo, que es el de la creación, el de los objetos que observamos, percibimos con nuestros sentidos, en los que nos sirven para reconocer, para sentir, para motivarnos. El ser humano es el único ser capaz de vincularse en lo afectivo, en lo intelectual y en el dominio con la totalidad de la naturaleza. Nosotros somos capaces de vincularnos con las cosas, con los animales, con las plantas, con los lugares. Somos capaces de reconocer el conocimiento, el convencimiento de la razón justa, de aquello que es no solamente racional, sino que es razonable, es decir, que todo intelecto lo va a reconocer, eso es lo razonable. Lo racional es solamente aquello que reconoce un intelecto en particular. So, debemos comprender que la naturaleza de la creación ha dotado a la naturaleza humana con la semejanza en las capacidades y potencial de ser libre, autónomo o inteligente y responsable. Este potencial creativo de la naturaleza de la creación únicamente lo comparte y posee la naturaleza humana. Por eso que lo primordial es realizarse humano en su naturaleza para gozar de la sensación de plenitud, el estado justo o ajustado y disfrutar del saberse cumplido. Cumplido completamente realizado en el máximo deber. Ese máximo deber que es válido para todos, que beneficia siempre a todos, que decimos que es el bien común. Sin ese establecimiento, el individuo no califica normado en las normas de su naturaleza y por tanto no califica, sería un artificio humano. El ser humano debe realizarse humano en su naturaleza humana mediante la colaboración del animal humano que le permite actuar o que posibilita la actividad de su actitud. Pero la actitud proviene de otro establishment. A ese establishment es a lo que nosotros llamamos universo paralelo, o conjunto de facultades que establecen al ser, que lo establecen, es decir, que te establecen ser. ¿Por qué? Porque una cosa es estar y otra cosa es ser. Para ser tú tienes que hacerte. Para estar no es nada más que estar ahí. Estas facultades que establecen al ser no son derivaciones del instinto, son derivadas de la conciencia que opera en un universo paralelo que después analizaremos. Vamos a centrarnos en el instinto del animal humano. El instinto del animal humano se compone de tres áreas de vital importancia para el mantenimiento del sano comportamiento saludable. El instinto de protección es el primero que vamos a analizar. El instinto de protección es el servidor custodio de la vida. Protege ante el peligro, alarma con una sensación de tensión, de ansiedad o de angustia mediante los transmisores neurológicos que ordenan a la conciencia la respuesta adecuada. El instinto alerta. La conciencia responde. En ocasiones el instinto protege y la conciencia lo reduce, ejemplo en el suicidio. El suicidio es algo que el instinto de protección no permite, pero la conciencia puede superar el instinto de protección y lanzarse desde el edificio, desde el acantilado, o hacerlo como el individuo quiera. Pero el suicidio es un ejemplo de ese control, de esa capacidad que tenemos nosotros de controlar los instintos. El instinto de protección reacciona con ansiedad, que es una sensación de protección que obliga a cuidarse o defenderse, o huye o enfrenta el peligro. Esas son las dos posibilidades de la sensación de ansiedad. La ansiedad te lleva a protegerte o a salir corriendo. No tienes otra alternativa nada más que escapar o esconderte, o de afrontar y superar o vencer la amenaza o al sujeto que lo amenaza. La angustia surge frente a la falta de posibilidades, falta de alternativas, frente a la encerrona, eh, o en ejemplos como este, no veo cómo pagar la luz, pero necesito internet. Aquí aparece la angustia. O no puedo entrar en casa, perdí las llaves y es tarde ya. Ahí surge la angustia también. Aquí podemos observar cómo el celo se interconecta con el instinto, y no solo con el instinto de protección, sino con el instinto en su totalidad.
está transversalmente interrelacionado uno con otro. El control y dominio sobre el instinto de protección tiene que ver con no dejarse vencer por el miedo. Miedo es la suma de tensión emocional previa o posterior al acto del peligro. El miedo paraliza, inhibe, reduce y margina al individuo de la posibilidad de recuperar un riesgo o de superar un riesgo. El miedo es un sentimiento, no es una sensación. El miedo no ocurre al protegerte. Ocurre o antes o después. La protección se deriva del instinto. El instinto te protege, pero el miedo previene o te impide o te margina, pero el miedo proviene del recuerdo, no proviene de la sensación, proviene del recuerdo. Sensación es la alteración nerviosa producto de la carencia o exceso de lo normal. Eso es la sensación. La sensación se deriva de lo anormal, del desajuste, de la discordia. Lo normal se ajusta a la norma y está bien. Pero un exceso de bienestar aburre, tanto como un exceso de actividad. La sensación, para comprenderla bien, es un estado de alteración de la normalidad del individuo. Cuando uno está normal y le preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Lo más lógico es que te diga, bien, me encuentro bien, bien y nada más que bien. Y eso es lo único que te dicen. Bien, ¿por qué? Porque estás en una sensación normada, estás en una sensación de tranquilidad, de paz, de plenitud, de ajuste. Pero ¿qué pasa cuando te falta comida? Sientes hambre y el hambre es una sensación. ¿Qué pasa cuando te falta el agua? Sientes sed. La sed es una sensación. O sea, el exceso de calor se transpira, la carencia de calor se tirita. La sensación de frío y calor, de bochorno o ahogo, son derivaciones de excesos o carencias. Y el hambre, la inseguridad, la sed, son sensaciones derivadas de carencias de alimentos, carencias de hidratación, carencias de seguridad. Por eso decimos que la sensación es un exceso, una carencia normal y el miedo no tiene nada que ver con la sensación. El miedo es un sentimiento. El miedo es previo. No quieres subir al avión, pero todavía no estás en el avión. No hay ningún tipo de peligro, pero estás temiéndolo. ¿Pero por qué? El miedo es otra cosa. Vamos a hablar del instinto de conservación. El instinto de conservación es el servidor custodio del mantenimiento del proceso de desarrollo. Se encarga de alimentar, hidratar y cobijar y ejercitar y descansar saludablemente. Es importante el control de la alimentación y de las preferencias para no caer en excesos o carencias alimentarias, de ejercicio o de descanso. Las adicciones a alimentos o alcohol o a rutinas de ejercicios pueden mermar eh, otras condiciones, es decir, pueden mermar otras necesidades o otras condiciones necesarias para la estabilidad física. ¿Se entiende esto? Las adicciones a alimentos o al alcohol o a las rutinas de ejercicios pueden mermar otras condiciones necesarias para la estabilidad física. Es decir, si eres adicto a comer, pues al comer mucho engordas y el sobrepeso pues te va a impedir jugar al fútbol. Es decir, cosas que indirectamente son productos consecuentes de aquellas faltas de control del instinto. La inestabilidad física también afecta la estabilidad mental, lógicamente. El instinto de mantenimiento nos indica cuándo comer, cuándo beber, o cuánto comer y cuánto beber, cuándo salir del aburrimiento y cuánto divertirnos. El cuidado con este instinto se basa en evitar toxinas, en evitar excesos o carencias necesarios para el desarrollo saludable del cuerpo humano, evitar la anorexia, evitar la bulimia, la obesidad, la adicción, el alcohol, la inoperancia, la inactividad o, lo contrario, la hiperactividad. Vamos a hablar ahora del instinto reproductor. El instinto reproductor es el servidor custodio de la perpetuidad de la especie. Está localizado en los órganos genitales masculinos y femeninos y es un órgano interconectado transversalmente con el celo y con las virtudes también. El instinto reproductor comienza siendo un apetito, un atractivo dual complementario. Atraen aspectos paralelos, por ejemplo, la actitud y la apariencia. En ocasiones
supera la actitud a la apariencia, en otras es la apariencia la que supera la actitud. Por ejemplo, la apariencia de un cuerpo medio desnudo puede superar la actitud de rechazo de la persona. Eso suele ocurrir en las violaciones y en otros casos también. La apariencia no es tan atractiva, pero la actitud nos atrae por sobre la obesidad o la delgadez o por sobre las desproporciones físicas de la persona. Frente a estas situaciones es útil pensar que el cuerpo cambia más fácilmente que el carácter o la actitud. Una cirugía puede transformar un exceso en carencia o un error en acierto, pero no existe cirugía mental que corrija el hábito de comportamiento o de convencimiento de un individuo. Otro tema importante que ocurre con este instinto es que representa la vinculación afectiva conectiva. Estos dos aspectos, afecto y conexión, dos aspectos paralelos, la conexión del contacto intergenital junto con la vinculación afectiva de los participantes. El contacto lo realizan los complementos de género, el hombre y la mujer, pero la vinculación afectiva implica 7 integrantes del aspecto reproductivo, es decir, implica a la pareja que son dos, a sus relativos padres y madres, que son 4, a la posible descendencia, que es 5, y a los dos afectados, son 7. Es decir, tenemos 7 personas, los abuelos, padres e hijos. Hay personas que irresponsablemente, sin considerar a los afectos vinculantemente, se toman el instinto reproductor como un juego de placer y lo publicitan, lo promueven y provocan a seguir en su irresponsable actitud en pro del disfrute del placer sin comprender las diferencias entre el placer y la plenitud. Y no comprenden que entre estas dos palabras, placer y plenitud, hay una tremenda distancia, una tremenda diferencia. La plenitud libera de la necesidad. El placer lo esclaviza, lo esclaviza. El placer esclaviza de la necesidad. El placer no termina. La plenitud no tiene sensación que la supere. Terminó. La plenitud de alguien que está pleno no necesita de más. Ahora el placer degusta, quiere seguir en esa degustación. Hay muy poca información sobre este tema porque los irresponsables adolescentes se han encargado de ocultar la realidad del mismo. El instinto reproductor es de una importancia suprema en el establecimiento del adulto, en la transformación del adolescente en adulto. ¿Por qué? Porque la calificación o la declaración que justifica la adultez es el control y dominio del apetito intergenital prematuro o inmaduro. Y para superar ese apetito, que es el poder físico supremo, máximo que existe, es necesario disponer del control y dominio sobre las virtudes y el celo. Sin ese poder, el individuo no califica adulto. El descontrol del apetito intergenital prematuro hace posible la violación de los derechos naturales de la mujer, violan, y del posible descendiente, viola los derechos del niño, embarazo no deseado, además de abrir las puertas a enfermedades venéreas, la clamidia, las herpes genitales, gonorrea, VIH, el SIDA, VPH, ladilla, sífilis, tricomiasis. Todas estas enfermedades son derivados del mal uso del apetito intergenital. Cuando ese apetito intergenital es prematuro, hace posible este tipo de traumas. La pretensión del disfrute del placer por sobre la sensación de plenitud impide en el individuo la posibilidad de experimentarse plenamente realizado. ¿Por qué? Porque si se prioriza el placer por sobre la plenitud, se viola la lealtad y fidelidad al valor absoluto de lo pleno, lo justo y lo completo. El humano no se cumple íntegramente humano, y si no se ha cumplido la integridad humana, se realiza un artificio. Se declara un animal humano sin ser por no haberse establecido. Así de dura es esta lógica. Vamos a explicar esto un poco más para ver si logramos comprenderlo. Dijimos que para ser humanamente adulto normalizado en las normas de la naturaleza era necesario cumplir 4 requisitos. Incondicionalidad ante la máxima necesidad válida para todo. Control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Ajustarse a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Y normalizarse en consecuencia con las normas de la naturaleza.
Dijimos que para ser humanamente adulto normalizado en las normas de la naturaleza era necesario cumplir cuatro requisitos: la incondicionalidad ante la máxima necesidad válida para todo, el control y dominio de las virtudes, de los instintos, ajustarse a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, y normalizarse en consecuencia con las normas de la naturaleza. Y estas cuatro condiciones son en parte obligadas por la naturaleza y en parte voluntarias, independientes y determinadas por la responsabilidad del individuo. Responder voluntariamente ante el máximo deber necesario exige descubrir cuál es esa máxima o cuál es ese máximo deber necesario, y eso exige al intelecto hacer su pega. Ok, supongamos que el intelecto ya hizo su trabajo y reconoció la importancia de estas cuatro condiciones a cumplir. Estamos en el control y dominio del instinto reproductor. El instinto reproductor es vinculante y conectivo. Cuando la naturaleza masculina del individuo se controla emocionalmente, intelectualmente y en el comportamiento, cuando analiza el tema de su realización y descubre que su libertad solo le permite obrar por el bien común, que su inteligencia solo le permite adquirir el conocimiento convincente o sentido común, y cuando descubre que su voluntad espera y pretende la realización completa de su máximo potencial humano, realizándose ser humano adulto al superar los apetitos del instinto y ejerciendo el control y dominio de las virtudes y el celo, en ese momento en el que reconoce que debe cumplir con estos requisitos, siente la plenitud de haberse realizado, siente la plenitud de haberse hecho, de haberse establecido, y para eso debió ejercer el poder del afecto vinculante por sobre el atractivo conectivo. Esto no es nada fácil de establecer, sobre todo cuando seas inmaduro. El poder del instinto reproductor es anterior a la comprensión del afecto vinculante. Esto tenéis que tenerlo claro. A los 10 o 12 años el niño no tiene ni vínculos filioparentales, ni fraterno-conyugales, ni parentofiliales. Es decir, el niño está a la espera de establecerse filioparentalmente. Es lo único con lo que cuenta. Pero el poder del afecto vinculante es superior al poder del instinto reproductor, eso por naturaleza. Pero en ese momento en el niño, no, en ese momento en el niño el poder de atractivo intergenital es mucho más poderoso que el vínculo que todavía no completa, no cumple, no ha cumplido, no tiene experiencia del vínculo, no sabe lo que es el amor parentofilial, jamás lo ha tenido. Por eso que a un adolescente, a un single, a una persona que no se ha casado, le cuesta muchísimo pensar que puedas amar más a tu hijo que a la bicicleta o al auto o al coche que se acaba de comprar, ¿no? Porque no tiene esa experiencia. El poder del instinto reproductor es anterior a la comprensión del afecto vinculante, pero el poder del afecto vinculante es superior al poder del instinto reproductor. Esto tenéis que pensarlo muy bien, porque es muy importante. La única manera de vencer el apetito intergenital prematuro es con una actitud de confianza en los adultos, confianza en los padres o fe en los padres. En la adolescencia ocurre una situación compleja que se debe analizar y comprender para superarla y lograr la realización del ser adulto. Imaginemos unos gemelos o mellizos, un niño y una niña. A los 10 años de edad, el niño sigue siendo un niño, aún no tiene barba, ni tiene pelos en las axilas, ni se ha desarrollado físicamente. Las niñas a los 11 años menstruan y está lista para reproducirse. El niño a esa edad sigue siendo un imberbe infantil. Tal vez entre los 12 y los 15 años esté físicamente listo para reproducir. La naturaleza femenina pasa unos años esperando que este joven reaccione. Está esperando que reaccione la naturaleza masculina, pero el joven aún no sabe qué hacer. El poder de la fuerza del instinto en esos años, entre los 12 y los 15, está listo para reproducirse en la mujer, pero no dispone de ninguna vinculación afectiva. La niña entre los 10 y los 12 o 13, 14 años eh, no dispone de la experiencia vinculante. El joven entre la edad de 10, 12, 13, 14 años tampoco dispone de la experiencia vinculante. ¿m? Si es que eh,
Si tienes a un niño y una niña juntos de la misma edad, la niña antes ya se ha reproducido, perdón, ya se ha gestado, se ha cultivado, ya es fértil y el niño todavía no tiene ni idea de lo que significa la fertilidad. Entonces, en esta relación de la mujer que le explica, que le dice, bueno, se atrae, se siente atraída por él y él no sabe cómo responder, pues difícilmente se pueden vincular. Difícilmente. Lo más lógico es que se pierda el respeto, la confianza, la unidad. La niña aún no es madre, no tiene experiencia y el joven, a pesar del atractivo de la figura femenina, se encuentra frente a una actitud de reclamos, acusaciones y rechazos porque tampoco se ve que se haya creado un panorama afectivo vinculante con una persona que no responde a los apetitos de la mujer. Esta pareja difícilmente podrían ni imaginarse que debían vincularse primero y conectarse después. Esto es imposible que lo prevean, a no ser que se parasen a pensarlo, que empezasen a pensar qué es lo más importante, si la vinculación o la conexión. Esta pareja difícilmente podrían imaginarse que debían vincularse primero y conectarse después. Hoy, después de milenios, claro, hoy lo comprendemos muy bien. E incluso un alto porcentaje de personas siguen sin comprenderlo hoy día. Sabemos que cuando se controlan la prudencia, la firmeza y la templanza, cuando se controlan el celo emocional, el celo intelectual y el celo conductual, y cuando se controlan el instinto de protección o el miedo, el instinto de mantenimiento, la salud y el apetito intergenital prematuro, el individuo se vincula con su complemento y establece su misión de crecer, multiplicarse y ejercer el dominio sobre su realización completa humana. Estos individuos califican ser verdaderos padres, de los verdaderos hijos, y en base a ese modelo de identidad íntegra humana, el resto puede realizarse en su finalidad específica, pero esos primeros padres tienen que establecerse. Esos primeros individuos capaces de controlar la prudencia, firmeza y templanza, que si esos dos gemelos de los que os cuento hubiesen ejercido, pues no se habrían puesto a discutir uno con otro, sino que simplemente habrían hecho uso del control de la prudencia, de la firmeza y de la templanza. Habrían hecho el ejercicio del control del celo emocional, intelectual y conductual, al ser prudentes, firmes y templados. Habrían hecho firmes, prudentes y templados sobre el control del instinto de protección, sobre el instinto de conservación y sobre el instinto reproductor, y habrían pasado la prueba de ser prudentes, firmes y templados. Pero no fueron ni prudentes, ni firmes, ni templados. Luego, la superación de los apetitos instintivos y la superación de las preferencias particulares por sobre las obligaciones naturales no la cumplieron estos dos gemelos. Poner el deber necesario por sobre las apetencias particulares es una obligación. Son aspectos que se comprenden en la tercera edad, cuando ya no quedan músculos ni huesos que permitan la fuerza para establecerlo. Por eso es necesario que los jóvenes reconozcan la importancia de realizarse completamente humanos. La profesión, el éxito, la fama, la gloria, cuando no son naturalmente normalizados, no son normales, así de sencillo. So decíamos que el ser humano debe ajustarse a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Las normas que normalizan al individuo son básicamente tres: de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. La extensión de estas normas origina el postulado moral, el postulado ético, el postulado estético. La moral de las costumbres o las normas de comportamiento son sencillas, son tres: atender, entender y estar atento a las necesidades mutuas. Atender a la apariencia saludable, decente y atractivo y vinculante. Atender amablemente al otro con simpatía y sinceridad. Atender con respeto, confianza, decoro y decencia. Todo eso es atender al otro. Entender escuchando dos veces más de lo que se habla. Sabemos que tenemos una boca y dos orejas. Pensando lo que se dice, controlando lo que se dice sin pensar, interesándose por el otro, preguntando y apreciando lo que se escucha sin rebatir violenta o impositivamente,
el convencimiento del otro, sino simplemente acatándolo, sin cinismo o doble sentido, sin burlas ni censura. Eso es entender. Las convicciones distintas no se descalifican, se indica soy de otra opinión, yo pienso distinto. Es posible que tengas razón, pero sin duda encontrarás a opositores a tu pensamiento. Hay muchos modos de persuadir y es necesario utilizarlos en lugar de oponerse violenta o despectivamente a la opinión contraria. Entender al otro incluye este ejercicio de persuasión. Estar atento a las necesidades o deberes que pudieran ocurrir, que beneficien a todo, preguntar cómo te sientes, te traigo algo, tienes frío. La conversación fluida y amigable hace posible la comprensión de lo necesario. Atender y estar atentos son actitudes similares, pero una es receptiva y la otra es emisora. Atender al otro es ofrecerse y ofrecer. Estar atento a lo necesario es esperar atentamente a lo que es o lo que se puede ofrecer. El individuo que atiende, entiende y está atento a lo necesario adquiere un atractivo moral, siendo decente, sincero y responsable. ¿Cuáles son las normas de convencimiento? Normas de convencimiento son modos de asegurarse de estar convencido de la razón justa. Uno de estos modos es el método inductivo, otro es el método deductivo, y de entre estos dos se discierne en base al por y al para del elemento en estudio. Todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. Consecuentemente, la razón que justifica un acto se debe a la necesidad que lo origina, es decir, su porqué y su para qué. El porqué y el para qué justifican la razón del qué. Si se quiere estar completamente convencido de la razón que justifica algo, haz la pregunta del por qué de ese algo o del para qué de ese algo. Si observáis la investigación que se realiza en la declaración de un culpable de cualquier delito, las preguntas fundamentales son siempre las mismas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué se hizo? ¿Para qué se hizo? Y después aparecen el quién lo hizo, el cómo lo hizo, el cuándo lo hizo, pero es por y el para lo que amerita un tipo de castigo o un tipo de sentencia. Vamos a hablar de las normas de convivencia. Normas de convivencia son formas de establecer relaciones sociales ordenadas, seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con el ejemplo. Seducir con afecto, la vinculación afectiva se inicia con el respeto mutuo que hace posible la confianza mutua y en base a esa confianza se establece la unidad afectivo vinculante. Es imposible llegar a vincularte con alguien si no confías en él y es imposible confiar en alguien si no te respeta. Así de sencillo. La escalera tiene esos tres escalones. El primero es el respeto, en base al respeto obtienes la confianza, en base a la confianza obtienes el vínculo. Pero no puedes vincularte sin confianza y no puedes confiar sin respeto. Persuadir con la verdad. O sea, tenemos que la primera de las normas de convivencia es seducir con afecto. La segunda es persuadir con la verdad. La seguridad o confianza se desprende de la justa razón o de la equidad o reparto equitativo del bienestar. Y la tercera es motivar con el ejemplo de lo correcto. Ser un modelo ejemplar es un tipo de liderazgo que atrae seguidores y motiva la vinculación afectiva. El ejercicio de lo antes expuesto transforma a las personas en verdaderos humanos. El cuarto aspecto que la naturaleza humana tiene que cumplir es normalizarse en consecuencia con las normas de la naturaleza, pero un humano no lo es hasta que reconoce y comprende las normas de la naturaleza de la creación, en base a las cuales debe realizarse. Estas normas son 7. La primera es la norma de la conectividad. La segunda es la dualidad complementaria. Tercera es el dominio sobre el centro. La cuarta es el rechazo al desorden. La quinta es el proceso en 3 etapas. La sexta es la finalidad específica y la séptima es la realización completa. Vamos a analizar una por una. La conectividad. El ser humano por naturaleza es conectivo. El rechazo a la conectividad derivado de la distorsión social, derivado del odio social, del resentimiento social, de la inseguridad social, de la inmadurez e insuficiencia social
o de la creación de las leyes civiles, leyes penales o derechos mal declarados humanos por un alto conjunto de naciones es una conducta totalmente antinatural. La naturaleza humana es conectiva, sin límites. Por eso vemos boas, cocodrilos, leones o panteras transformadas en pets, en mascotas, viviendo amenamente con sus dueños. Impiden la conectividad las bulas, las acusaciones sociales, económicas o políticas o religiosas, el rechazo a las castas y a las clases, a las etnias, etc. E incluso el lenguaje, los idiomas impiden conectarnos, pero la naturaleza humana es conectiva. El individuo consciente de su conectividad no rechaza a nadie por ser distinto o diferente, o por ser más o menos, o por saber más o menos, o por tener más o menos. La conectividad es un aspecto constante y continuo en el espacio, en el mundo, en el cosmos. ¿Por qué? Porque todo el cosmos está o es realizado en base a una energía conectada con toda existencia. No hay ninguna existencia que no sea algo energético. La energía y la fuerza existen conectadas. El tiempo y el espacio existe conectado. El antes y el después existe conectado en el ahora. El allá y más allá existe conectado en el aquí. Es decir, todo en la naturaleza existe conectado. Los árboles con la tierra con el agua con las nubes con el espacio, con la estratosfera. Es decir, todo está conectado. ¿Para qué vamos a ponernos a buscar qué es lo que está y no está conectado si todo está conectado? No hay ni un ser independiente al cosmos. El cosmos es la totalidad de diversas especies, la totalidad de diversas especies que están conectadas unas con otras para establecer la totalidad, el cosmos. El segundo aspecto es la dualidad complementaria. La naturaleza existe en complementariedad dual, energía y fuerza, como decíamos, tiempo y espacio, causa y consecuencia, sujeto-objeto, yang y yin, partículas positivas y negativas en los átomos, núcleo y plasma en las células, catión y anión en las moléculas, pistilo y estambre en las plantas, macho y hembra en los animales, hombre y mujer en las personas. Ninguna de estas dualidades existiría sin la complementariedad establecida entre ambas polaridades. Consecuentemente, la dualidad no es entre opuestos. En la naturaleza no existe la lucha de opuestos, existe la complementariedad de aspectos duales. Negar el complemento para unirse con un opuesto es contra natura, porque es imposible, es imposible. La naturaleza obliga a crecer y a multiplicarse para perpetuar la especie, y el por y el para de la dualidad complementaria es la perpetuidad. Sin comprender esto, no se madura, pues falta el aspecto complementario de la dualidad. El ser humano jamás comprendería la integridad humana si siendo hombre desconoce a la mujer o si siendo mujer desconoce al hombre. Y conocerlos no solo proviene de lo externo, proviene de la intimidad en múltiples y diversos aspectos y situaciones. Creer que la mujer y el hombre responden de igual modo ante la plenitud es un convencimiento sin experiencia. Haz el ejercicio de preguntar a los hombres y a las mujeres sobre qué consideran plenitud y verás las sorpresas. Dominio sobre el centro es la tercera ley que existe en toda la creación. Como vimos, el aspecto dual complementario se completa en la unión y dicha unión proviene de un atractivo compartido, a lo que denominamos dominio sobre el centro. El dominio sobre el centro lo vemos en todo el cosmos, la gravedad, en la vida familiar también lo vemos, en el amor, en el entendimiento, lo vemos en el convencimiento, que es esa fuerza que une, en la producción del bienestar. El valor es ese centro gravitatorio del bien común, del sentido común y del ideal común.
Si nos fijamos un poco en la totalidad del cosmos, independientemente de que lo comprendamos o no, podemos determinar un centro común a todo. Si consideramos el cosmos como un orden, ese orden se debe a una ordenanza que lo ordena. Y esa ordenanza es el centro que domina todo. Ese es el dominio sobre el centro del que hablamos. La ordenanza que ordena al orden en el cosmos ordenado. Un centro conectivo dual complementario opuesto al desorden que opera mediante procesos de desarrollo de finalidades específicas que se cumplen o completan o realizan en su identidad única. Así es el centro motor del universo. La cuarta norma de la creación es el rechazo al desorden. Si vemos los polos, los mismos polos se rechazan. ¿Por qué se rechazan? Para unirse con el polo contrario. No es que se rechacen porque se llevan mal y se quieren pelear, no. Se rechazan porque no corresponde esa situación de polo positivo con polo positivo. El polo positivo tiene que buscar su complemento dual y en ese complemento dual se unen y esa es su misión, conectarse. Por eso que el rechazo al desorden es tan importante, porque el rechazo al desorden obliga al orden. Si decimos que el cosmos es un orden, es obvio que aquello que desordene alguna de las diversas particularidades del cosmos es contraria al orden y éste lo rechaza y eso lo observamos. Se observa en las explosiones en el espacio, las explosiones se organizan y se ordenan en él. Que las explosiones volcánicas enriquecen el terreno de cultivo y la minería, que las plantas al pudrirse sirven de abono, incluso nosotros al morir nos entregamos al ordenamiento cósmico. Luego está ese rechazo al desorden. El desorden no existe, lo que vemos es un orden. Pero no solo en eso, el amor conectivo rechaza el odio desconectivo. El convencimiento en la concordia rechaza la discordia y el bienestar rechaza el malestar. El rechazo al desorden es una norma de la naturaleza, existe en todo. Podemos observar las manadas como las ovejas rechazan al lobo, como todo depredador o todo depredado va a estar huyendo del depredador, pero el depredador sabe que es una dualidad complementaria la que tiene que establecer para alimentarse y toma a lo que depreda. La finalidad específica es el sexto aspecto. Perdón, aquí nos fuimos del rechazo a la finalidad específica, nos pasamos la quinta ley. La quinta norma de la naturaleza nos dice que todas las cosas atraviesan un proceso en tres etapas. Todo nace y todo muere, pero el proceso es el que permite la vida. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito y ese propósito se establece luego de un proceso en tres etapas, un inicio, un intermedio y un final. Nosotros pasamos por tres etapas, un periodo ovular, un periodo embrional y un periodo fetal. Somos infantes, adolescentes y adultos. El tiempo se mide en pasado, presente y futuro, el espacio en aquí, cerca, lejos. El individuo que comprende que todo sigue un proceso, se prepara para ello y no exige la realización inmediata de las cosas, que es lo que pasa hoy en día con los hiperactivos, que quieren que todo se realice de inmediato porque no comprenden que todo proceso tiene un inicio, un medio, un término. La sexta ley nos dice, la sexta ley de la naturaleza nos dice que todo ha sido creado con una finalidad específica. Todo lo creado es único. Eso lo podéis observar. No hay dos ojos iguales, no hay dos huellas dactilares iguales, no hay dos hojas iguales, no hay dos gotas de agua iguales, incluso no existen dos copos de nieve iguales. Todo lo creado es único, no existen estas igualdades de las que os estoy hablando. Eso nos indica que todo lo que es único ha sido intencionado, seleccionado y realizado como una finalidad específica, lo que es. Es muy importante comprender esto porque anula completamente la teoría del proceso evolutivo sin comienzo ni final, al azar. Eso ya no existe a la luz de esta norma y tampoco existen los milagros de que esto se creó así por toqué el dedo y ¡pum! Hubo un Dios que lo realizó. Tampoco funciona así. La energía es una constante inmanente, la energía existe en todo y la energía contiene intencionalidad, selectividad y poder y por eso que crea finalidades específicas porque es imposible crear una finalidad específica distinta a la otra si no hay una selección previa
Y es imposible crear una consecuencia si no hay una causa originaria. Así es que la intención, selección y poder existen en la energía creadora y existen en todo lo creado, absolutamente en todo. Y la naturaleza completa las cosas. La realización completa es la séptima ley de la naturaleza. Todo está completo, todo se ha cumplido. Nada está a medio realizar, de donde se deduce que la naturaleza cumple y si lo ha esperado, lo realizará. Cuando imitamos estas normas y nos realizamos en ellas, podemos decirnos humanamente realizados. Espero lo comprendan y lo analicen en detalle. Puede cambiarles la vida realmente si se realizan en las normas que los normalizan. Ahora lo sabemos, ahora no tenemos excusa. Ahora no podemos excusarnos y decir, ay, es que nadie me dijo cómo madurar. Es que nadie me dijo cómo realizarme. No, no, no lo entiendo. No, ahora no tienes excusa. Aquí tienes la fórmula, aquí tienes el cómo realizarte humanamente humano en lo que es humanamente digno, en la respuesta incondicional ante el bien común en todo, porque de esa forma operas en libertad, porque la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo. Luego, cuando tú te ofreces voluntariamente por el bien de todo, estás obrando en libertad. Cuando tú comprendes esto que te he explicado de las normas de la naturaleza, cuando comprendes que todo existe en conexión, te conectas. Cuando comprendes que todo es dual complementario, tú respetas esa dualidad masculino-femenino. Cuando comprendes que el dominio de las cosas existe en el valor, te realizas en lo pleno, lo justo, lo completo. Cuando tú comprendes que hay que rechazar aquello que es falso, la mitomanía, la cleptomanía, los delitos, todas esas cosas sabes que son falsas y hay que rechazarlas porque no te sirven, no te valen, no te construyen, te destruyen. En base a eso, tú te vas realizando comprendiendo que tienes que rechazar lo malo y ir por lo bueno, ir por aquello que realmente te madura. Y sabes también que eso lo vas a conseguir después de un proceso en etapas, en un tiempo, pero un tiempo orientado en esa finalidad específica de buscar tu naturaleza humana, tu verdadera naturaleza, en realizarte en aquello que es humano, en el control de las virtudes, en el control del celo, en el control del instinto, basándote en esas normas de comportamiento, atender, entender y estar atento, basándote en esas normas de convencimiento, de buscar el porqué y el para qué del qué, para tener la razón justa y para poder explicarle al otro la razón justa también, y en las normas de convivencia, de seducir al otro con afecto, persuadir al otro con la razón, motivar al otro con el ejemplo de lo correcto. Y si cumples esto, estás realizado. Solamente tienes que mantenerte en ello toda tu vida. La naturaleza nos ha empoderado con el poder de ordenar cualquier desorden momentáneo que ocurra en la cadena trófica, en la biodiversidad, en el tema ecológico. Nosotros somos los capaces de ordenarlo. Somos lo suficientemente inteligentes como para comprender normas y leyes, por eso debemos olvidarnos de establecerlas. Perfecto. Somos lo suficientemente inteligentes como para comprender normas y leyes naturales que están en la creación. Por eso debemos olvidarnos de establecerlas. No debemos de establecer leyes. Hoy en día, cada día nos saca el gobierno una ley, una nueva ley. ¿Por qué tiene que sacar tantas leyes? Porque está la catástrofe, ¿eh? Y como está la catástrofe, pues tenemos que ir buscando la forma de ordenar a la gente, de restaurar, de restituir, de reordenar las cosas. Las normas están ahí, solo se deben reconocer y realizarse en ellas. El derecho natural es y será siempre por sobre el derecho civil y por sobre el derecho procesal. Una correcta educación haría innecesario el derecho procesal, completamente, completamente. Vale, vamos a explicar ahora la adolescencia en base a esto que hemos contado, esto que hemos explicado.